Daniel 5. Daniel 5, 1. El banquete de Belsasar y el escrito en la pared. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus magnates, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos pues los vasos de oro que habían robado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía al extremo de la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Tomó la palabra el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Se le pondrá al cuello un collar de oro, y será el tercer señor en la tierra. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ninguno pudo descifrar la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. El rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus magnates estaban constelados. La reina, enterada por la palabra del rey y de sus magnates, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ya los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por tanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, el cual él puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel interpreta la escritura. Entonces fue traído a la presencia del rey, y tomado el rey la palabra, dijo a Daniel: ¿Eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Me han dicho de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado una luz, un entendimiento, una sabiduría extraordinaria. Y ahora acaban de traer a mi presencia sabios y astrólogos para que lean estas escrituras y me den su interpretación, pero ninguno ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si eres pues capaz de leer estas escrituras, darme su interpretación. Será vestido de púrpura, llevado en tu cuello un collar de oro, mandarán como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey, tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Engrandecía
a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a los de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Le hicieron comer hierba como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre la realeza de los hombres, y la da a quienes quiere. Tú, su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto, sino que te has ensorbecido contra el Señor del cielo. Hiciste entrar a tu presencia los vasos de su casa, y tú y tu magnate, tu mujer y tu concubina bebiste vino en ella. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no has dado gloria al Dios en cuya mano está tu vida, y en cuya mano están todos tus caminos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel y Parsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. Perez, tu reino ha sido roto y has dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar revestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años de edad. Belsasar, desde la muerte de Nabucodonosor en 562 a.C., ha pasado 23 años, pues la historia que el presente capítulo nos refiere tiene fecha de 539 antes de la caída de Babilonia en manos de los medos y de los persas. A Nabucodonosor le había sucedido su hijo Evil Merodach, el cual, después de un corto reinado de 2 años, fue asesinado por su cuñado Neriglissar, que reinó 4 años. A su muerte le sucedió su hijo Laborosorodoc, ocupado en frecuentes correrías fuera de la capital, dejó como regente en la propia Babilonia a su hijo Belsasar. Nos movemos dentro de las hipótesis más probables. Según el testimonio de Nabonido, fue derrotado por Ciro fuera de Babilonia. Por lo que leemos en el capítulo presente, Belsasar no se enteró de la derrota de su padre y fue sorprendido sin previo aviso por las tropas enemigas. 1000 de sus magnates, la invitación de 1000 oficiales de estado responde a la magnificencia de los reyes orientales. Según en la mesa del rey persa comía cada día 15,000 personas. Esdras 1:4. Su padre, es decir, su abuelo, como es corriente en la Biblia, robado el del templo. El hecho de haber llevado los vasos del templo de Jerusalén a Babilonia y de haberlos colocado en el templo de Bel-Erá, un signo de la derrota del Dios a quien estaban consagrados esos vasos. Daniel 1:2. Su utilización para beber vino en una fiesta en medio de los cantos de alabanza a los dioses
implicaba celebrar la victoria de esos dioses sobre el Dios de Israel. Este gesto no brotaba de una simple hostilidad en contra de los judíos a celebrar así la victoria de Dios de Babilonia. Al contrario, como nos informa la narración, el gesto surgió de la locura del rey borracho y de sus huéspedes también borrachos. En medio de la fiesta y la locura que le llevaban a pensar y mostrar que habían sometido al Dios de los judíos, el mismo que su pueblo. Al actuar de esa manera, ellos no colocaban a Jehová en el mismo lugar que sus dioses, sino que elevaban a sus dioses por encima del Señor de los cielos. Sus mujeres y concubinas, no presentes en las fiestas, generalmente en el oriente, donde las mujeres del harén son guardadas al aislamiento estricto. Por esto se negó Vasti a presentarse en la fiesta de Asuero. Pero la corte babilónica, con su exceso desenfrenado, parece no haber sido tan estricto como la persa. Jenofonte confirma a Daniel, representante una fiesta de Belsasar, donde estaban presentes las concubinas. Los dedos de una mano de un hombre no eran la espada del ángel exterminador, sino simplemente una pluma en la que la mano del que escribía en la pared, aunque nadie supo quién era la persona cuya mano escribía. También nosotros vemos en la naturaleza de la obra de las manos de Dios y de la Biblia, la escritura de las manos de Dios, y es bastante para postrarnos en pavorosa adoración al Dios a quien nos vemos, al Dios que no vemos. Si este es el dedo de Dios, ¿qué será su brazo extendido y remangado? Encalado de la pared. La sala no estaba cubierta de madera, sino encalada con masa de barro, como las habitaciones que se encuentran en los palacios de Nimrod en Corzabán, cubierta solo con un tipo de cemento. El rey palideció, se volvió pálido de terror y quedó de tal forma debilitado por el miedo y la sorpresa que su cuerpo perdió su firmeza y su vigor. Los muslos o ligamentos de sus rodillas se soltaron, es decir, perdieron la fuerza para mantener su cuerpo y sus rodillas chocaron una contra la otra. El espanto fue aumentando por una mala conciencia que le invadió y se llenó con presentimientos oscuros. Vestido de púrpura, señal de rango propia de los altos oficiales del Estado entre los persas y entre los seleucidas, siendo también entre los medos el vestido más de los príncipes. Ninguno pudo descifrar la escritura. Los caracteres de la escritura debían ser inusuales, puesto solo podían ser descifrados por una iluminación divina. La reina, es decir, la reina madre, con la mayor posibilidad de la viuda de Nabucodonosor y abuela de Belsasar, más bien que la mujer de Nabonido, quien se hallaba prisionero de Ciro. En estos momentos, como sabemos por Esther 1:9, entre otros lugares, las mujeres tenían su banquete aparte de los hombres. Hay en tu reino un hombre. Las palabras de la reina no prueban que Belsasar no conociera a Daniel, sino solamente que él había olvidado el servicio que había realizado a Nabucodonosor, porque conforme al versículo 13 podemos ver que él conocía bien las circunstancias personales de Daniel. Alabanzas a dioses de plata y de oro. La descripción que aquí se ofrece de los dioses depende de Deuteronomio 4:28 para una visión más amplia del tema. No has dado gloria. Este es un cargo universal que se yergue en el tribunal de Dios contra todos los pecadores inconversos. No solo nos
viene de su mano el poder aliento, el primer aliento de vida, sino que continúa constantemente estando en su mano. Igualmente está en su mano todos nuestros enemigos, cuando hacemos y cuando dejamos de hacer. Mené es la forma nominal del verbo maná, que significa cortar completamente hasta el fin. El vocablo significa un número al que se pone fin, por eso es probable aparece repetido dicho vocablo. La explicación es clara. Dios ha contado los días de reinado de Belsasar y les ha puesto fin. Ha dicho basta. Tekel, forma nominal del verbo arameo takal, que significa pesar. En la balanza de Dios, Belsasar ha sido hallado falto de peso, demasiado ligero, como indica el verbo hebreo fin de arameo. Hay un peso malo que oprime como el plomo e impide correr a la carrera de fe. Es el pecado. Pero hay otro peso bueno que vale más que el oro y la plata, a volar hasta el cielo. Es el peso de la gloria. Belsasar pesaba mucho en la balanza del pecado, pero no pesaba nada en la balanza de la virtud. Por aquí vemos que Dios no pronuncia su juicio contra Belsasar hasta que se ha apartado sus acciones y ha considerado los méritos de su caso. Perez, forma nominal del verbo parás, que significa dividir. Su significado es pues división y es el singular de parsim, según aparece en el versículo 25. Al final la diferencia se aplica de la manera siguiente. En el versículo 25 el vocablo está en plural porque el reparto es doble. El reino va a ser entregado a los medos y a los persas. El versículo 28 usa singular porque los medos y los persas son mencionados explícitamente para que el juego de las palabras suelte más revelante, ya que en lugar de Parsai, Persad usa Parás, Persia, con lo que parecido con Perez, división, salta mejor a la vista, dada a los medos y a los persas. Eso se realizó cuando Ciro el persa, con el poder único de los medos y los persas, destruyó a Babilonia. Y de esa forma puso fin al reino caldeo, por lo cual el reino fue transferido primero a Darío el medo y después a Ciro el persa. Y en el hecho de nombrar primero a los medos y luego a los persas, hallamos, como ya he puesto de relieve en la introducción, una prueba notable de la autenticidad de este relato, y con ello de todo el libro, pues la hegemonía de los medos fue de duración muy pequeña, y después de ello fueron derribados por los persas. Comenzó a utilizarse siempre la expresión de persa y medos, como se encuentra en el libro de Esther. Aquella misma noche, según Ciro, desvió el río Éufrates a un canal nuevo y, guiado por 2 desertores, marchando por el lecho seco, penetró a la ciudad, mientras los babilonios estaban embriagándose en sus fiestas anuales a los dioses. Darío de Media, es decir, sucesor de Astiages, aunque Ciro fue el dirigente del ataque, todo fue hecho, sin embargo, en nombre de Darío, por lo tanto, él solo se menciona aquí. Pero el capítulo 6:28 demuestra que Daniel no ignoraba la parte de Ciro en la toma de la Babilonia. Isaías 13:17 confirman a Daniel en que él hace que los medos fuesen la nación principal en la destrucción de Babilonia. Por otra parte,
Heródoto omite mencionar a Darío como el rey. Siendo débil y sensual, entregó toda autoridad a su sobrino enérgico Ciro. La escritura en la pared anuncia la condena de Belsasar. Belsasar era un hijo de Nabónido y nieto de Nabucodonosor. La expresión padre también puede significar abuelo. Esto hizo un gran banquete utilizando los vasos sagrados de oro de plata de Nabucodonosor. Había robado del templo de Jerusalén para celebrar una fiesta pagana. El rey y sus séquitos bebieron, se emborracharon y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mientras él y sus nobles se emborrachaban desenfrenadamente, aparecieron los medos en los dedos de una mano de hombre, escribiendo sobre la pared. El rey, horrorizado, ofreció una túnica de púrpura, un collar de oro y la oportunidad de ser tercero en el reino, probablemente con Nabónido y Belsasar. A cualquiera que interpretara la escritura. A su sugerencia de la reina se buscó a Daniel para que interpretase la escritura. Aunque después de todos esos años y los cambios del gobierno, al menos habría alguien que recordaba la excelente sabiduría y espiritualidad de Daniel. Y así Daniel fue traído delante del rey. Tras recordar la experiencia de Nabucodonosor y reprender claramente a Belsasar por profanar los vasos del templo, habiéndolos usado en un banquete de borracheras e idolatrías, Daniel procedió a revelar las escrituras y su significado. Las escrituras eran Menec, Tekel, Urparsim. Menec, cortado. Dios había cortado el imperio de Babilonia y le había puesto fin. Tekel quiere decir pesado. Belsasar había sido pesado en balanza y hallado falto. Significa roto o divisiones. Barsim, de Pérez. El reino de Belsasar había sido roto y dado a los medos y los persas. Esa misma noche, los ejércitos medos persas entraron en Babilonia, mataron a Belsasar y se hicieron con el dominio mundial. Darío de Medio era el nuevo rey. Desde la muerte de Nabucodonosor han pasado 23 años, pues la historia que él presenta capítulo nos refiere tiene sus fechas en el 539, año de la caída de Babilonia en manos de los medos y los persias. A Nabucodonosor le había sucedido su hijo Evil-Merodach, el cual fue después un corto reinado de 2 años, fue asesinado por su cuñado Neriglissar, que reinó 4 años. A su muerte le sucedió su hijo Laborosardok, todavía un niño, quien reinó solo unos meses, pues fue asesinado en una conjura. Subió entonces al trono Nabónido, yerno, es más probable, de Nabucodonosor, 556 a.C. Ocupado en frecuentes correrías fuera de la capital, dejó como gerente en la propia Babilonia a su hijo Belsasar. Nos movemos dentro de la hipótesis más probable, según el testimonio de Beroso, citado por Josefo. Nabónido fue derrotado por Ciro fuera de Babilonia, por lo que su padre y fue sorprendido sin previo aviso.
por las tropas enemigas. Tenemos aquí la ruidosa, sacrilegia e idólatra fiesta de Belsasar. Celebró en el Palacio Real de Babilonia la alarma que recibió a causa de una escritura de mano invisible en la pared, la cual no pudo descifrar ninguno de sus sabios. La interpretación de los extraños caracteres le dio Daniel, que le declaró con toda valentía y fidelidad lo que aquello significaba, mostrándole su sentencia escrita allí. El inmediato cumplimiento de la interpretación dada por Daniel fue asesinado el rey y cayó el reino en poder de los medos y los persas. Tenemos aquí Belsasar demasiado alegre, pero poco le va a durar esa alegría. Está afrentando a Dios, pero Dios le va a dar un susto mayúsculo. Dios dio un gran banquete a miles de sus magnates y en presencia de los 1000 bebían vino. Quizás era su cumpleaños o otro especial aniversario. Dice la historia de Ciro, que estaba poniendo sitio a Babilonia, se enteró de esta fiesta y al suponer que estarían desapercibidos, sepultaron bajo el vino, y el sopor aprovechó bien la oportunidad para atacar de improviso a la ciudad y hacer el amo de ella. En ese suntuoso banquete, Belsasar desafió los juicios de Dios. Su capital estaba sitiada, su reino, su misma vida estaban en la picota. Debería haber proclamado ayuno, saco y oración, pero resuelto a ir por un camino contrario al de Dios, proclamó banquete, fiesta y holgorio. Un camino contrario al de Dios, a la crápula y la orgía añadió el sacrilegio. Pues animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, es decir, su abuelo, como es corriente en la Biblia, había traído el templo de Jerusalén. Pero Dios hizo que Belsasar quedase espantado y aterrado en medio de su orgía. Ha llegado la hora en que se iba a cumplir lo dicho por Isaías. El crepúsculo de mis deseos se me volvió en espanto. Isaías 21:4. De modo sobre él, encalado en la pared del palacio real, aparecieron dedos de una mano de hombre y comenzaron a escribir delante del candelabro para que pudiera verlo bien todos. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. No era la espada del ángel exterminador, sino simplemente una pluma en la mano de él que escribía en la pared, aunque nadie supo quién era la persona cuya mano escribía. También nosotros vemos en la naturaleza la obra de Dios. ¿Qué será su brazo extendido? El rey fue inmediatamente presa del pánico, entonces se le cambió el color al rey, es decir, se puso pálido, le turbaron sus pensamientos, pues aquellos no auguraban nada bueno para él. Se le fueron las fuerzas, le soltaron las conjuntas de los lomos y las rodillas golpeaban una con otra. ¿Por qué tal pánico? Sin duda su propia conciencia le decía que no tenía motivo para esperar buenas noticias. Dios puede hacer que tiemble el corazón del pecador más endurecido y no necesita sino turbarle los pensamientos. Son llamados todos los sabios de Babilonia para ver qué pueden decir del escrito que se ha aparecido en la pared. El que logre leer e interpretar aquellos extraños caracteres será colmado de regalos y honores, entre los cuales destaca el ser nombrado el tercer señor en el reino. El primero era el rey Nabonido, el segundo su hijo Belsasar, que es el que hacía la promesa. Pero Belsasar queda decepcionado
Ninguno puede descifrar la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. La interpretación que Daniel dio de aquellos extraños signos no calmó de ningún modo los temores del rey. Daniel era bastante entrado en años, mientras que Belsasar era joven. Por tanto, parece tomarse mayor libertad en hablarle llana y rotundamente que había mostrado en ocasiones parecidas, pero hablaba con Nabucodonosor. Se pone pues a leer el escrito que tanta alarma estaba causando, y al interpretarlo comienza a menospreciar las recompensas que el rey ofrece, pues en él no es de los que adivinan por dinero. Tus dones sean para ti, le dice el rey, pues te van a dar muy poco, pues te van a durar muy poco, y da tu recompensa a otro, porque también nosotros debemos cumplir con nuestro deber, leer los escritos de Dios y dar a conocer su interpretación. Refiere la forma en que se condujo Dios con el abuelo de Belsasar, el gran Nabucodonosor, la gran dignidad y el enorme poder con que la providencia le habían favorecido. Su poder era tan fuerte que resultaba irresistible, su autoridad tan absoluta que venía a ser incontrolable. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida, sin considerar si eran inocentes o culpables. Las personas a las que así trataban engrandecían a quien querían y humillaban a quien querían. También le refiere pecado de que habían sido culpables Nabucodonosor, y con lo que había provocado a Dios contra él. La descripción misma de su poder ya insinuaba el abuso de ese poder, pero mayor fue su pecado cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, por lo cual Dios lo infligió un tremendo correctivo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, pero no para quedar como simple ciudadano, sino casi fue echado de entre los hijos de los hombres. Un detalle que no había sido mencionado en el capítulo 4, con los asnos montenses fue su morada. Después de referir el pecado y castigo de Nabucodonosor, Daniel presenta los cargos contra el propio Belsasar. A pesar de conocer todo eso, es decir, todo lo que había sucedido a su abuelo Nabucodonosor, Belsasar no había sido humillado, no había recibido el aviso que contenía el castigo de Dios a Nabucodonosor, no había encarmentado en cabeza ajena, había afrentado al Dios verdadero con mayor desvergüenza que la de su abuelo, como lo atestigua la orgía de aquella noche. Te has ensorbecido contra el Señor del cielo, has profanado los pasos de su casa y has convertido en instrumento de su iniquidad los utensilios del santuario de Israel. También había afrentado a Dios al dar alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, como si hubiera de ser preferido al Dios vivo y verdadero, que ve y oye y sabe todo. Finalmente había errado el fin último de su vida, pues no has dado gloria al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Este es un cargo universal que se yergue en el tribunal de Dios contra todos los pecadores inconversos. No solo nos viene de su mano el primer aliento de vida, sino que continúa constantemente estando en su mano. Igualmente están en su mano todos nuestros caminos, cuando hacemos y cuando dejamos de hacer. Todos somos reos ante su tribunal, pues todos hemos pecado. A continuación procede a leer la sentencia según la que está escrito en la pared. Entonces, precisamente cuando tú has llegado a tal colmo de impiedad como para atropellar las cosas más sagradas, entonces tú estabas en medio de tu banquete sacrílego e idólatra. Entonces fue enviada de su presencia, ¿sí? Entonces fue enviada de su presencia, de la presencia de Dios, la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó Menech Tekel Parsin,
La versión antigua, incluida la Reina Valeria anterior a la 1977, escribía la última de esas cuales palabra parsim, pero la U de esa palabra es simplemente la conjuración compulsiva de la Y. Dice Daniel da a continuación la interpretación de cada palabra. Esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como Mené es la forma nominal del verbo maná, que significa contar completamente hasta el fin. El vocablo significa un número al que se pone fin. Por eso es probable aparecer repetido dicho vocablo. La explicación es clara. Dios ha cortado los días del reino de Belsasar y le ha puesto fin. Ha dicho basta. Tekel ha sido pesado en balanza, ha sido hallado falto de peso. El vocablo tekel es la forma nominal del verbo arameo takal, que significa pesar. En la alabanza de Dios, Belsasar ha sido hallado falto de peso, demasiado ligero, como indica el verbo hebreo afín arameo. Hay un peso malo que oprime como el plomo e impide correr la carrera de la fe, es el pecado. Pero hay otro peso bueno que vale más que el oro y ayuda a volar hasta el cielo. Es un peso de gloria. Belsasar pesaba mucho en la balanza del pecado, pero no pesaba nada en la balanza de la virtud. Pero aquí vemos que Dios no pronunció su juicio contra Belsasar hasta que ha pasado sus acciones y ha considerado los méritos de su caso. Perez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas como un botín para ser repartido entre ambos. El vocablo Perez es la forma nominal del verbo parás, que significa dividir. Su significado es, pues, división, y es el singular de parsim, según aparece en el versículo 25 al fin. La diferencia, según la opinión de este traductor, se explica de la manera siguiente. En el versículo 25 el vocablo está en plural porque el reparto es doble. El reino va a ser entregado a los medos, a los persas. En el versículo 28 usa el siguiente, porque los medos y los persas. En el capítulo 28 usa el siguiente singular. Juego de palabras para que el juego de palabras resulte más revelante, ya que en lugar de parsai, persas, usa parás, Persia, con lo que el parecido con Perez, división, salta mejor a la vista. Belsasar quedó lo bastante convencido por su propia conciencia de la racionalidad de todo lo que Daniel había dicho, por lo que concedió a Daniel la recompensa que le había prometido. Mandó revestirle de púrpura, ponerle un cuello de oro, proclamar que el tercer reino. Y sí aceptó Daniel el agasajo. Quizás fue por no disgustar más innecesariamente al que ya era río en capilla, a quien se suele conceder su última voluntad. La muerte del rey. Los historiadores paganos dicen que Ciro tomó Babilonia por sorpresa con la ayuda de los dos desertores que le mostraron el mejor camino para entrar en la ciudad. El reino fue entregado a otras manos. Desde la cabeza de otro descendemos ahora al pecho y a los brazos de plata. Darío el Medo descendemos ahora, se apoderó del reino en consorcio con Ciro y con su consentimiento, pues Ciro fue en realidad el que se apoderó de su ciudad. El texto sagrado especifica que Darío era de 62 años de edad cuando tomó el reinado. De la identidad de esta monarca hablaremos en el capítulo siguiente.